La tarde caía sobre la ciudad con un brillo dorado que teñía los escaparates. La joyería de la esquina parecía un faro de lujo en medio de la calle transitada. Luces blancas, vitrinas relucientes y una música suave que apenas se oía entre el rumor de los autos y las conversaciones apresuradas de la gente. Dentro, el ambiente estaba impregnado de un olor a madera encerada y perfume caro. Los dependientes vestían de negro impecable, como si cada movimiento formara parte de una coreografía silenciosa. Y allí, en medio de ese mundo que parecía inaccesible para cualquiera que no llevara una tarjeta de crédito de oro, había un niño. Tendría unos 10 años, tal vez 11. Llevaba unos zapatos desgastados y una chaqueta que le quedaba grande, como herencia de un hermano mayor o quizá de algún vecino que ya no la usaba. Sus ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y decisión, y en su mano apretaba con fuerza un pequeño fajo de billetes arrugados. Se acercó a la vitrina principal, donde un collar sencillo descansaba sobre un cojín de terciopelo blanco. No era la pieza más cara de la tienda, ni la más llamativa. De hecho, estaba relegada a un rincón discreto, casi como si esperara a alguien que supiera reconocer su verdadero valor. Una cadena fina de oro y un colgante en forma de lágrima. Nada ostentoso, nada extravagante. Pero para el niño, aquella joya brillaba más que todas las coronas de diamantes alrededor. ¿Puedo verlo de cerca?, preguntó con la voz temblorosa, pero firme. La dependienta, una mujer joven de mirada amable aunque cansada, lo observó por un instante. Dudó. Estaba acostumbrada a clientes que entraban con relojes suizos y trajes de diseñador, no a niños que sostenían billetes arrugados. Pero algo en los ojos del chico la desarmó. Sonrió suavemente y abrió la vitrina. Colocó el collar frente a él. Claro, pequeño. ¿Es un regalo?, preguntó. El niño asintió con energía, tragando saliva antes de responder. Es para mí. Mamá, hoy es su cumpleaños. Ella hizo una pausa bajando la mirada hacia el dinero que tenía en la mano. Ella ha tenido un año muy difícil. Quiero darle algo que le recuerde que todavía hay cosas bonitas. La dependienta sintió un nudo en la garganta. Echó una mirada rápida al hombre que estaba de pie en la puerta, observando la escena con una expresión tranquila. Llevaba ropa sencilla, una chaqueta oscura, jeans, una gorra que cubría parte de su rostro. Tenía las manos en los bolsillos y una postura relajada. No parecía un cliente cualquiera, pero tampoco se mostraba como alguien que quisiera llamar la atención. Simplemente estaba allí, como una sombra amable que presenciaba el momento. El niño extendió los billetes sobre el mostrador. No eran muchos, pequeños ahorros, monedas pegadas con cinta, billetes casi deshechos. La dependienta hizo un cálculo rápido en su cabeza. No alcanzaba ni para la mitad del precio. Lo siento, cielo, dijo con voz suave. Este collar cuesta más de lo que tienes. Quizá podría mostrarte algo más económico. El niño negó con la cabeza. Sus ojos permanecieron fijos en el colgante. Era como si aquel objeto contuviera una promesa, un símbolo de todo lo que quería decirle a su madre y que las palabras no podían expresar. Se mordió el labio inferior, respiró hondo y con la valentía que solo los niños desesperados tienen, preguntó: ¿Se puede pagar en partes? Yo puedo traer más dinero después. Prometo que pagaré todo. Solo necesito darle este regalo hoy. La dependienta abrió la boca para responder, pero una voz grave y serena la interrumpió desde la puerta. Es un buen gusto, dijo el hombre, de la gorra, avanzando unos pasos. Sencillo, elegante, digno. El niño levantó la mirada hacia él, sorprendido. La dependienta lo reconoció de golpe, y sus ojos se abrieron como platos. Era un rostro imposible de confundir, aunque tratara de ocultarse tras la gorra. Había visto sus películas, sus entrevistas,
las historias que circulaban sobre él. No cabía duda. Era Keanu Reeves. Pero él levantó discretamente una mano, como suplicando silencio. No quería que nadie lo reconociera en voz alta. Quería pasar inadvertido, como un testigo cualquiera. Keanu se inclinó un poco para quedar a la altura del niño. «¿Cómo te llamas?», preguntó con una sonrisa tenue. «Mateo», respondió el niño, todavía incrédulo de que aquel desconocido se dirigiera a él con tanta atención. «Mateo», repitió Keanu, saboreando el nombre como si fuera parte de un guión importante. «Ese collar que elegiste dice mucho de ti. No brilla demasiado, pero tiene un significado especial. ¿Sabes por qué? Porque lo escogiste pensando en alguien que amas, no en ti mismo». El niño asintió en silencio, apretando con más fuerza su dinero. En ese momento la puerta de la joyería se abrió de golpe y un hombre entró con paso firme. Era la antítesis del niño. Traje de diseñador, reloj que costaba lo que varias casas juntas, perfume caro que llenó el aire. Caminaba como quien sabe que todo el mundo debe apartarse a su paso. Se acercó al mostrador con una sonrisa arrogante y un tono de voz que exigía obediencia inmediata. «Enséñeme lo más caro que tenga, no tengo mucho tiempo», ordenó, sin siquiera mirar al niño o a Keanu. La dependienta tragó saliva, atrapada entre dos mundos. El hombre rico se giró brevemente hacia Mateo, observó los billetes arrugados sobre el mostrador y soltó una risa burlona. «¡Qué tierno!», dijo con sarcasmo. «Un niño jugando a ser hombre. ¿Crees que con esas monedas puedes comprar algo? ¿Aquí? Esto no es una feria, pequeño. ¿Y usted?», miró a Keanu con desdén. «Qué noble acompañando al pobre. La caridad es un pasatiempo barato para quienes quieren sentirse santos». Mateo enrojeció de vergüenza. La dependienta abrió la boca para defenderlo, pero Keanu la detuvo con una mirada tranquila. Luego se volvió hacia el hombre con un gesto sereno. «A veces, las mejores historias empiezan cuando alguien confía en ti antes de que el mundo lo haga». El millonario bufó con desprecio. «Las historias no se compran con buenas intenciones. Se compran con dinero, y este niño no lo tiene». Mateo apretó los puños. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, pero no estaba dispuesto a rendirse. Keanu lo observó y luego le puso una mano en el hombro. «¿Sabes qué creo, Mateo?», dijo en voz baja. «Que el valor real de un regalo no está en su precio, sino en lo que representa. Y lo que tú quieres darle a tu mamá no tiene comparación». El millonario rodó los ojos. «¡Qué discurso tan ridículo! Señorita, tráigame ese collar de diamantes, el más caro. Que vean lo que es un regalo de verdad». La dependienta, obligada por su trabajo, obedeció. Mientras tanto, Keanu miró a Mateo con complicidad. «Te propongo algo», le dijo. «Yo pago la diferencia que falta por el collar, pero tú me haces una promesa. Cuando seas mayor, me contarás la historia de cómo lograste darle este regalo a tu madre. Ese será el verdadero precio». Los ojos de Mateo se iluminaron. Dudó un instante, como si no quisiera aceptar ayuda, pero la sinceridad en la mirada de aquel hombre lo convenció. Asintió con fuerza. «Lo prometo». La dependienta procesó la transacción mientras el millonario observaba con una sonrisa irónica. «¡Qué espectáculo patético!», murmuró. «Un actor de segunda comprando afecto barato. Eso no cambia nada». Keanu no respondió. Solo tomó la bolsita con el collar y se la entregó a Mateo con solemnidad. «Aquí tienes. Hoy el protagonista eres tú». El niño sostuvo la bolsa como si contuviera el sol. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo y una mujer entró apresurada con uniforme de cafetería y las manos agrietadas por el trabajo. Era la madre de Mateo. Se detuvo en seco al ver a su hijo allí con el collar en las manos. «¿Qué hiciste?»,
preguntó con voz temblorosa. Mateo corrió hacia ella, le entregó la bolsa y sonrió. «Feliz cumpleaños, mamá». La mujer abrió el paquete, vio el colgante y sus ojos se llenaron de lágrimas. Se llevó una mano a la boca incapaz de hablar. Miró al desconocido que acompañaba a su hijo y de repente lo reconoció. Su corazón dio un vuelco. Era imposible confundirlo. Era él, Keanu Reeves. Él llevó un dedo a sus labios pidiendo silencio. «Hoy no», susurró. «Hoy el protagonista es Mateo». Y así, en medio de aquella joyería, con un niño que había juntado monedas durante meses y una madre que no podía creer lo que veía, comenzó una historia que pronto saldría de esas 4 paredes y se convertiría en algo mucho más grande de lo que cualquiera podía imaginar. Entendió la dependienta que aquello se le iba de las manos, cuando los ojos de la madre se llenaron de agua, y el niño, con las orejas coloradas de emoción, no sabía si abrazarla, llorar o reírse. Keanu, todavía con la gorra calada, hizo un gesto pequeño para pedir calma, no por él, sino por ellos. El millonario, apoyado en el mostrador como si fuera su escenario, chasqueó la lengua, le devolvió a la dependienta el collar de diamantes y murmuró que en esa tienda empezaban a aceptar propinas de película. La puerta se cerró tras su perfume caro y quedó un silencio que olía a madera encerada, a alivio y a cumpleaños a destiempo. La dependienta embaló el colgante en una cajita de cartón simple, la rodeó con un lazo que sonó a papel de regalo y mientras se la entregaba a Mateo, le susurró que lo había visto elegir con una seriedad que no veía ni en novios con traje. La madre quiso pagar el resto, quiso negarse, quiso decir algo sobre dignidad y sobre lo difícil que es aceptar ayuda cuando la vida te ha entrenado para cargar sola. Pero Keanu la interrumpió con una amabilidad que no pedía permiso ni perdón. «La dignidad», dijo, «no se mide por quién paga la cuenta, sino por lo que uno está dispuesto a dar cuando le sobra apenas un poco de esperanza». El niño levantó la cajita como si fuera una linterna y sin darse cuenta encendió una lámpara en el pecho de todos. No tardó el mundo en oler el milagro. Un adolescente con sudadera había grabado a escondidas un fragmento. El niño contando su dinero, la mano de Keanu extendiéndose sin grandilocuencia, la madre entrando con el uniforme de cafetería y la respiración en la garganta. El video salió de la joyería antes que ellos. A 3 calles ya lo comentaban. Dicen que es él. Se parece. Ojalá sea verdad. Keanu lo notó en el movimiento de los rostros. Primero curiosidad, luego sospecha, después esa fiebre pegajosa que tiene el público cuando detecta una historia capaz de dar clics. La madre apretó la cajita en el bolso, Mateo apretó su cuaderno y Keanu miró la puerta como quien calcula rutas de salida en un temblor. No para escaparse, sino para cuidar el temblor de otros. Los 3 salieron juntos, caminando por la acera, como una familia que se conoce desde hace años, aunque apenas compartían un puñado de minutos. «Por aquí», dijo Keanu, y torcieron hacia calles más pequeñas donde las hojas de los árboles corrían menos prisa. En la esquina, Mateo reconoció el neón cansado de la cafetería donde trabajaba su madre. Las puertas laterales. Dentro olía a pan recién horneado, a café que abrasa, a horas largas que no siempre se pagan. Se sentaron en una mesa cercana al cristal. Keanu pidió un café negro y un pan dulce, Mateo un vaso de leche porque la lengua todavía le temblaba. La madre pidió aire para poder respirar. Ella le explicó, con vergüenza, que había perdido a su marido hacía un año, que el alquiler se había vuelto un monstruo, que su hijo dibujaba en los márgenes de las facturas, que aquel collar no era lujo, sino ancla. Algo pequeño, resistente, para recordarle que la belleza todavía cabía en sus días. Keanu escuchó sin interrumpir.
como se escucha a un músico que toca en una estación subterránea y de pronto ilumina el túnel. Después, sacó un bolígrafo y escribió en una servilleta una frase que pegó con cinta junto a un dibujo infantil en la pared. Si entras por esta puerta, recuerda, lo importante es a quién acompañas, no a quién miras. El rumor llegó antes que los teléfonos. Primero entró una vecina fingiendo que quería pan, luego un par de universitarios con ojos de fan y manos de vergüenza. Después, dos hombres que venían por café y se toparon con la posibilidad de una anécdota. Alguien pidió una foto. Keanu sonrió, asintió, pero señaló la servilleta pegada y propuso un trato. Por cada foto, 2 cafés pagados, uno para quien se la tomara y otro para cualquiera que lo necesitara después. No era chantaje de estrella, era ingeniería de bondad. La fila frente a la caja empezó a alargarse de una manera rara, mezclando curiosos y gente que de pronto quería ser útil. Un estudiante dejó 3 cafés pagados con monedas tristes. Una señora dejó 1 para los que vayan perdiendo. Un trabajador nocturno pagó callado 2 más, como si arreglara una deuda vieja. La madre miraba a su alrededor con incredulidad y con miedo al mismo tiempo. Temía que la ola los arrastrara, que el gesto se volviera espectáculo, que su hijo quedara metido en un circo que él no había pedido. Keanu lo vio en sus manos. Siempre lo veía en las manos. Y bajó la voz para decir que a veces era posible dirigir la corriente sin estrellarse contra el muro. Afuera, en la acera, el millonario se debatía con su propio reflejo en el cristal. Había seguido el rastro como un perro que no soporta que el hueso sea de otro. Cuando entró, la cafetería olió a colonia de aeropuerto. Nadie le prestó demasiada atención. El brillo, en ese minuto, estaba del lado de la servilleta con la frase y de la cajita guardada en el bolso de la madre. El millonario se acercó al mostrador, dejó la tarjeta de crédito con un golpe y anunció que pagaba 10 cafés. Lo dijo con una brusquedad que sonaba más a desafío que a generosidad. La dueña, una mujer de ojos claros y paciencia industrial, le sonrió como se sonríe a las tormentas que duran poco. Keanu se acercó sin prisa. No hubo lección ni sermón, solo un comentario que se filtró como agua, que a veces la puerta lateral también es una salida. El millonario apretó la mandíbula. Nadie lo estaba expulsando, pero se sentía fuera. Aún así, al volverse hacia la mesa de Mateo, el niño le sostuvo la mirada sin odio, y el hombre, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué hacer con su fuerza. El adolescente del video apareció en la puerta con el teléfono en alto, indeciso entre la culpa y la gloria. Dijo que ya había subido el clip a sus historias, pero que podía borrarlo si lo pedían. Keanu agradeció, y en vez de pedir que lo quitara, le preguntó qué título le había puesto. «Creo que es él», dijo el chico. «Cámbialo», propuso. «Keanu, por creo que somos nosotros». El muchacho sonrió, se sonrojó, y por primera vez entendió lo que era editar una historia sin recortarle el corazón. Aún así, afuera empezaban a asomar cámaras profesionales, y la cafetería, que era refugio, corría el riesgo de convertirse en pecera. Keanu llamó con la mirada a un joven de gorra que esperaba en una furgoneta negra 3 esquinas más lejos. Llegó en silencio. Él nunca daba órdenes, pero la gente alrededor aprendía a escucharlo como se aprende a cruzar una calle peligrosa. Salieron por la puerta lateral, literalmente. La dueña, con una sonrisa cómplice, señaló un pasillo que olía a harina y a secretos buenos. La calle trasera desembocaba en una plaza con un árbol descomunal y una fuente que sabía apagar incendios pequeños. Caminaron despacio. Mateo apretaba su cuaderno y, cuando se sentaron en un banco, Keanu le pidió que dibujara ese día, no su cara, ni la joya, ni los cafés, sino lo que había entendido. El niño trazó primero una puerta grande y otra más.
pequeña al costado, luego un grupo de personas pasando de una puerta a la otra, después una frase en una pared. Por último, una mujer sosteniendo una caja diminuta que parecía iluminarle la respiración. Keanu lo observó como se observa una brújula. Se quitó la gorra. No fue teatral, fue un gesto de honestidad hacia el viento. Un par de personas en la plaza lo reconocieron, pero él les devolvió el reconocimiento con un dedo en los labios y una mirada que apuntaba a Mateo. Hubo un silencio raro, no el silencio incómodo del espectáculo detenido, sino el silencio fértil de una atención que aprende a girar. Llegaron los reporteros. Preguntaron si era cierto, si había pagado, si era publicidad, si quería declarar. Keanu habló solo lo justo para que lo oyeran los cercanos, y por un misterioso contagio, los lejanos bajaron la voz también. Dijo que los héroes de ese día eran un niño que se negó a que la pobreza dictara su forma de amar, y una madre que le enseñó que lo pequeño también puede ser grande. Dijo que él pasaba por ahí, que vio una historia llamándolo por su nombre y que le pareció descortés no contestar. Un periodista quiso saber si todo era una estrategia. No hubo enfado ni chiste, solo una invitación. Si querían una frase, que tomaran una de la servilleta de la cafetería y la aplicaran a la plaza. Acompañen a alguien, sugirió, no me miren a mí. Y entonces ocurrió algo que nadie había planificado. La gente se repartió alrededor de la fuente. Unos compartieron agua, otros prestaron una chamarra a quien tiritaba. Una mujer se sentó a escuchar a un anciano que hablaba solo. El millonario que había seguido la caravana con el orgullo lleno de pliegues se quedó mirando esa coreografía improvisada sin entender del todo por qué lo conmovía y por qué le dolía. Keanu sacó de su chaqueta un sobre. Dentro había una carta con el membrete discreto de una fundación que él apoyaba en silencio. Una beca de materiales de arte para Mateo durante 2 años. Clases en un taller de dibujo comunitario. La promesa de una exposición colectiva de niños del barrio en una galería local donde las paredes sabían escuchar. No había firma rimbombante, había una línea escrita a mano que parecía un pasamanos. Cuando el mundo no te deja entrar por la puerta principal, te construimos una lateral. La madre intentó protestar, intentó decir que era demasiado, que no sabría cómo devolver algo así. Keanu respondió que ya había empezado a devolverlo hacía horas, cuando entró a su turno con sueño, y decidió sonreírle a un cliente que no tenía quien le sonriera. A Mateo, en cambio, le pidió una sola cosa: que en su exposición hubiera un dibujo sin título para recordar a los visitantes que no todo lo importante necesita nombre. El millonario se acercó entonces, sin colonia de aeropuerto, sin el filo del reloj por delante. Miró a la madre y al niño, miró el sobre, miró la gorra ahora en las manos de Keanu como una olla reversa. Dijo, con una honestidad torpe, que había sido un imbécil. Lo dijo sin excusas. Agregó que había olvidado cuándo fue la última vez que pensó en alguien sin preguntarse qué obtenía a cambio. Sacó su cartera, pero no para exhibirla. De entre los billetes, extrajo una fotografía vieja, arrugada en las esquinas. Él, de niño con su madre, frente a una panadería. Se la mostró a Mateo y le explicó que, antes de la prisa, había querido ser pianista, y que abandonó porque nadie le sostuvo el tiempo suficiente las manos. Pagó 10 cafés, dijo uno, desde la cafetería, como si eso lo absolviera. «Puedo hacer más», respondió él mirando a la madre, y prometió que financiaría, sin su nombre colgado, una reparación de la máquina de café que hacía meses escupía vapor triste. Nadie aplaudió. No hacía falta. Pero he aquí un detalle que no salió en ninguna noticia. Cuando el millonario se dio media vuelta para irse, Mateo lo llamó por su nombre y le tendió su cuaderno abierto en una página en blanco.
Para que empiece, dijo, y fue el millonario quien no pudo hablar. La plaza siguió su vida. Los reporteros se retiraron con material suficiente para una pieza amable que su editor colgaría entre dos catástrofes. El influencer que había venido a cazar contenido pagó 3 cafés en las puertas laterales y dejó el teléfono sobre la mesa por primera vez en semanas mientras se tomaba uno mirando por la ventana. La dueña de la cafetería pegó la servilleta de la frase en un marco y la colgó frente a la caja, no como reliquia, sino como instrucción de uso. Keanu pidió el dibujo que Mateo había hecho en el banco. La puerta grande, la lateral, la gente pasando, la mujer con la cajita. En el reverso escribió una línea que no firmó. No necesitas que te vean para que tu luz llegue. Le devolvió el papel al niño. Se puso de nuevo la gorra. Inclinó la cabeza a modo de despedida y caminó hacia la esquina como si regresara al anonimato de siempre. No había prisa. El mundo tenía hambre de nombres. Él tenía sed de historias que no necesitaran el suyo. Pasaron los meses. La exposición de los niños del barrio ocurrió un sábado con olor a pintura fresca y a nervios limpios. Las paredes de la galería alojaron soles torcidos, casas que parecían respirar y retratos donde las miradas tenían músculo. El dibujo de Mateo, el de la puerta lateral, estaba colgado sin título como había pedido Keanu. La madre, con un vestido sencillo que la hacía parecer reina de un reino pequeño y valiente, no dejó de llorar y de reír por turnos. La dueña de la cafetería llevó una jarra gigante de café que olía a promesa cumplida. El adolescente del video trabajaba ahora de voluntario en el taller. Aprendió a editar con delicadeza y a preguntar antes de grabar. El millonario entró tarde, con una camisa que no gritaba, y se quedó frente a un dibujo de Mateo que mostraba 2 manos sosteniendo un colgante diminuto. Preguntó el precio. Mateo dijo que no estaban en venta, que ese muro era para aprender a quedarse con algo sin pagarlo con dinero. El millonario sonrió con humildad recién nacida y dejó un sobre sellado con una donación para el taller y una tarjeta con una sola palabra: gracias. Keanu no estuvo en la inauguración, o al menos nadie lo vio. Dicen que pasó por la galería a la mañana siguiente, cuando el sol todavía no había decidido si era domingo. Dicen, y a veces los rumores saben decir la verdad, que se detuvo frente al dibujo sin título, que lo miró como quien escucha, y que al salir dejó en el mostrador un paquete para Mateo. Lápices de carbón, papeles gruesos, una libreta de tapas duras, y en la primera página una pregunta escrita que más que pregunta era brújula. ¿A quién vas a acompañar hoy? La dueña de la galería encontró el paquete y sonrió por dentro. No lo contó a nadie hasta mucho después, cuando ya daba igual quién lo hubiera dejado, porque el taller estaba lleno y la cafetería llena, y la plaza llena de gente que, sin darse cuenta, había aprendido a moverse hacia la puerta lateral cuando la principal se les cerraba. Y así fue como ocurrió aquello que nadie creería al leer un titular, que lo que hizo Keanu Reeves en ese momento no fue comprar un collar, ni ganar una discusión, ni posar para la foto. Fue algo más difícil y, por eso mismo, más valioso. Hizo espacio. Tomó el foco que le ofrecían y lo apuntó hacia un niño y su madre, hacia una dueña con paciencia de pan, hacia un millonario que todavía podía aprender, hacia una ciudad que necesitaba recordarse buena. Hizo una puerta donde no la había y la dejó abierta. Y aunque el video del adolescente alcanzó millones de miradas, aunque hubo artículos y reels y un par de entrevistas con gente que no estuvo allí pero opinó igual, los que de verdad entendieron se quedaron con lo que no salía en el encuadre, la manera en que desde entonces, cada vez que alguien empuja con cuidado la puerta de las puertas laterales, el timbre de entrada suena como un pequeño aplauso y en la pared, la servilleta enmarcada sigue diciendo lo mismo de siempre, recordando lo que importó aquella tarde.
Lo importante es a quién acompañas, no a quién miras. La ciudad amaneció diferente después de aquella tarde. El video que el adolescente había subido se multiplicaba por todos lados, editado, comentado, exagerado. El actor más humilde del mundo compra un collar a un niño, decían unos titulares. Una madre y su hijo reciben un milagro inesperado, decían otros. Pero la verdad era más pequeña y más íntima de lo que las pantallas mostraban. No se trataba de un gesto grandioso, sino de un silencio compartido en una joyería, de una servilleta pegada en la pared de una cafetería, de una plaza donde el ruido se detuvo para escuchar un dibujo. Keanu lo sabía, por eso mientras la fama se agitaba en redes, él buscaba la manera de desaparecer sin borrar lo que había nacido en ese rincón. Mateo se convirtió en una especie de héroe local. Sus compañeros de escuela lo miraban con curiosidad, como si llevara un secreto guardado en el bolsillo. Los profesores lo animaban a dibujar más, y la cafetería de su madre empezó a recibir visitas de gente que quería ver la servilleta famosa. Algunos entraban por morbo, otros por ternura, pero casi todos salían con un café pagado para alguien más. Las puertas laterales dejó de ser solo un sitio donde se servía café barato. Se transformó en un símbolo. Había gente que venía desde otros barrios solo para sentir que formaba parte de algo distinto. Y aunque su madre no entendía del todo cómo había pasado, cada noche agradecía en silencio que la dignidad de su hijo hubiera encontrado eco. Pero no todos estaban contentos. El millonario que había ridiculizado al niño en la joyería veía cómo su rostro se filtraba en el video, aunque fuera de refilón. La gente lo señalaba en la calle. Se hablaba de él como el arrogante del collar. Su nombre no aparecía en titulares, pero la vergüenza se pegaba como sombra. Decidió entonces recuperar su imagen a su manera. Contrató a un equipo de marketing, organizó eventos benéficos donde las cámaras lo enfocaban repartiendo cheques, pero nada funcionaba. Todo parecía falso, como un disfraz mal ajustado. El mundo olía la diferencia entre una foto para la prensa y un gesto nacido de verdad. En las noches, en soledad, aquel hombre miraba la fotografía de infancia que había mostrado a Mateo. Él y su madre frente a una panadería. Y recordaba un tiempo en que no necesitaba demostrar nada, solo soñar. Era un recuerdo incómodo, pero también una grieta por donde se colaba un poco de luz. Mientras tanto, Mateo recibía la beca que Keanu había gestionado en silencio. Le entregaron un paquete con lápices de carbón, papeles gruesos, pinceles y una libreta de tapas duras. En la primera página había una pregunta escrita a mano. ¿A quién vas a acompañar hoy? El niño no sabía quién la había puesto, pero en su interior sospechaba la respuesta. Empezó a dibujar con más disciplina. Ya no eran garabatos de recreo, eran escenas que contaban historias. Una mujer sonriendo con los ojos cansados. Un café servido junto a una servilleta con palabras. Un árbol enorme con una puerta lateral escondida en el tronco. Su madre lo miraba trabajar y pensaba que quizá aquel regalo de cumpleaños no había sido un collar, sino un destino. El día de la exposición llegó más pronto de lo que esperaban. La galería local se llenó de colores infantiles, soles torcidos, casas que parecían respirar, retratos donde las miradas tenían músculo. Mateo había preparado varias obras, pero la más importante era la que había dibujado en la plaza, la puerta principal y la lateral, la gente atravesándola, y una mujer sosteniendo una caja diminuta que parecía iluminarle la respiración. Esa pieza la colgaron sin título, tal como había pedido Keanu. Cuando la madre vio el muro completo, no pudo contener las lágrimas. Ella, que había aprendido a llorar en silencio, ahora lloraba a la vista de todos, y nadie la juzgaba. Los
Visitantes se acercaban al dibujo de Mateo y murmuraban que allí había algo más que técnica. Había verdad. La dueña de las puertas laterales llevó una jarra enorme de café y la ofrecía gratis a los que querían quedarse más tiempo. El adolescente que había grabado el video original trabajaba ahora como voluntario, ayudando a organizar los dibujos y enseñando a otros niños a usar cámaras con respeto. Había aprendido la lección. No todo debía subirse a Internet para valer la pena. Algunos momentos, decía, eran más fuertes cuando se quedaban guardados en la memoria. Y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. El millonario apareció en la exposición. Nadie lo había invitado, pero entró con paso discreto, sin traje ostentoso, sin colonia de aeropuerto. Llevaba una camisa sencilla y una expresión distinta. Caminó por las paredes de la galería hasta detenerse frente al dibujo de Mateo, el de la puerta lateral. Se quedó allí mucho rato, como si buscara un hueco en la pintura para entrar. Finalmente se volvió hacia el niño, que lo observaba con mezcla de curiosidad y cautela. «Tienes talento», dijo el millonario con voz baja, casi avergonzada. «Más del que yo tuve nunca. No sé si me recuerdas». Mateo asintió sin rencor. «Claro que sí. Usted fue el que dijo que el mundo no recompensa las buenas intenciones». El hombre apretó los labios. «Y me equivoqué. El mundo puede no hacerlo, pero la gente sí. Tú lo probaste». Sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó al organizador del evento. No era un cheque público ni un espectáculo. Era una donación anónima para mantener abierto el taller de arte infantil durante 2 años más. Nadie aplaudió, porque no había cámaras, pero todos entendieron que aquel gesto era real. Mateo sonrió y le tendió una hoja en blanco de su cuaderno. «Para que empiece», le dijo. El millonario la tomó con manos temblorosas. No estaba seguro de qué dibujar, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que podía intentarlo. ¿Y Keanu? ¿Dónde estaba? Nadie lo había visto en la inauguración. Algunos creían que aparecería en cualquier momento para posar junto al niño. Pero no llegó. No hubo fotos ni discursos. Lo que nadie sabía era que había pasado temprano por la galería antes de que abrieran y se había detenido frente al dibujo sin título. Había sonreído. Había dejado un paquete con materiales nuevos y una nota que decía: «No necesitas que te vean para que tu luz llegue». Luego se marchó en silencio, como siempre hacía, dejando la historia en manos de quienes realmente la habían vivido. La vida siguió. La cafetería se llenaba cada tarde, los cafés pagados se multiplicaban y en las paredes colgaban nuevos dibujos de Mateo y de otros niños que ahora tenían un espacio donde mostrar su voz. El millonario comenzó a visitar el lugar de vez en cuando, no para presumir, sino para escuchar. La madre de Mateo encontraba clientes que le decían que su sonrisa les recordaba la servilleta enmarcada junto a la caja. Y el niño, cada vez que abría su cuaderno, respondía a la pregunta de la primera página, acompañando a alguien más con sus dibujos. Nadie volvió a hablar mucho del video inicial. Se perdió entre millones de otros clips virales, como siempre ocurre. Pero lo que quedó no fueron los likes, sino las puertas laterales que la gente empezó a construir en su propia vida. Una maestra que abrió un taller de lectura para niños, un vecino que organizó comidas comunitarias, una enfermera que dejó cafés pagados en un hospital. El eco de aquel momento se extendió en silencio, como raíces bajo tierra. Y así, lo que hizo Keanu Reeves en ese momento no fue solo comprar un collar, ni humillar a un millonario arrogante, ni protagonizar un titular. Lo que hizo fue algo mucho más profundo: entregarle la historia a quienes la merecían, convertir un gesto pequeño en una cadena de puertas abiertas, y luego desaparecer,
porque entendía mejor que nadie que los verdaderos héroes no necesitan quedarse en el escenario para que la luz continúe.